Hola, buenas noches. Es así nuestra necesidad de estar aquí reunidos para poder nosotros seguir escudriñando la palabra de Dios. El escudriñar la palabra de Dios para nosotros es un alimento en el cual cada día Dios nos da esa sabiduría, ese entendimiento para poder tener la comprensión y el conocimiento para poder nosotros salir airosos en el tiempo que Dios nos siga dando vida. ¿Por qué es tan importante analizar? Ya que nosotros debemos buscar, comprender y asimismo también llegar a tener un entendimiento claro. Porque la vida en la tierra, pues es hermosa cuando se tiene el conocimiento de la palabra. Y es así también que nosotros debemos aprender día a día cada situaciones que existen en la vida. Una de las bases importantes que nuestro tema vamos a tocar se llama Nabal. El nombre de Nabal quiere decir insensatez. Y este es un personaje del Antiguo Testamento en el cual está basado la enseñanza en Primera de Samuel en el capítulo 25. Pero yo quisiera saber un poco qué significa la insensatez. Dice que la insensatez es la falta de buen juicio, prudencia, madurez antes de actuar. Insensato es la necedad, falta de sentido común. Realiza actos sin pensar. Siempre es movido solo por sus pasiones. La falta de juicio y su necedad son características. Se disfraza de imprudencia. Son burlones, humillan, ofenden, ridiculizan. Y esta es precisamente una serie de actitudes del ser humano que no le voy a decir que son todos, pero sí es un gran número de personas que son manipuladoras y que llevan una vida muy difícil y que hacen imposible un buen matrimonio. En Proverbios 14:33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Así que la insensatez, la necedad, la ignorancia son tazudos. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué tanto sabemos de este personaje que nos habla primera de Samuel capítulo 25 y que su nombre es Nabal? Este hombre Nabal, dice el versículo 2, que era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Era duro y de malas obras. En el versículo 17 dice que es un hombre tan perverso. Hombre perverso conforme a su nombre, así es, se llama Nabal y la insensatez está en él. Ya en el versículo 36 dice que estaba ebrio. Cuando todo se desarrolla en el entendimiento de una gran mujer, que era la esposa de él, le contó lo que David iba a hacer con 400 hombres que venían ceñidos con su espada. Él desmaya su corazón y dice que se quedó como una piedra. Ya en el versículo 38, 10 días después, Dios hirió a Nabal y murió él. Este hombre había herido a los jóvenes que David había mandado. Continuamos. De esta manera podemos ir entendiendo las circunstancias que pasan en los hogares. El objetivo de los hombres en un momento dado, en las cuales debieran de tener una buena enseñanza y un buen entendimiento. ¿Por qué hay un desequilibrio en los hogares? Porque realmente la cabeza muchas veces está mal, porque en el caso de este Baal, dice Proverbios 17:12, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado su cachorro, que con un fatuo en su necedad. Pues es así.
Este linaje de hombres se destruyen a sí mismos. Son tropiezos y ponen en peligro a su familia. La insensatez tiene mal carácter, duro, perverso, sin caridad, tacaño, carnal, egoísta, depravado, mal genio, contencioso. De esta manera nosotros deberíamos de ver aquellas direcciones de hombres completamente fuera de sí y que no tienen el concepto real de una buena armonía, de una buena actitud. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 4 al 5. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como un ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Es así que debemos nosotros tener un entendimiento claro, porque Él nos da una evidencia realmente de lo que es un hombre. ¿Se pone usted a pensar las circunstancias de un hombre naval con una mujer totalmente sabia, de buen parecer, inteligente? Pues se daban en el Antiguo Testamento cuando se daban a sí mismo y pedían un dote y daban a la hija. Es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta cómo los hombres perversos, los hombres que no quieren la buena edificación, un buen fundamento en sus hogares, son totalmente femicidas. Y es así como nosotros debemos entender. Dice Saherido, cuando él hace esto a los jóvenes, dice que se puso furioso, ¿sí? Abusó con malas palabras, estalló en su enojo. Porque es ahí donde nosotros vemos que David había cuidado a los pastores de él y no les había pasado nada porque David tanto cuidaba tanto sus ovejas como las ovejas de él. Y cuando le mandó pedir algo, este hombre les había dicho que muchos habían salido y se habían ido de sus amos y él los confunde. Él se puso furioso y abusó con malas palabras a esos jóvenes. Por eso dice Proverbios 6:15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. De esta manera podemos ver que Nabal era un hombre necio. La necedad que caracteriza al corazón del hombre sin Dios. Pretende haber conocido a Dios, pero no obra como debe de ser. Es necio, que con sus propias manos destruye lo que más cree amar. Nos damos cuenta de maltrato que de parte del hombre recibe una mujer, siendo relegada, ultrajada, que se le ve como un objeto y no como una persona. El maltrato físico, emocional, psicológico de que es objeto. Este hombre dice que no se le puede hablar, ¿sí? Veamos la sabiduría de la mujer que tiene por esposo necio, neurasténico, pasivo, machista. Eso es lo que nosotros debiésemos entender. Hombre necio, duro, insolente, grosero, rudo, áspero, de malas obras, de mala conducta, hombre violento en sus respuestas. La pregunta que hace una mujer prudente, la pregunta, ¿qué hace una mujer prudente con un hombre necio? Esto es lo que le decíamos hace rato. Eran aquellos cuando se daban en casamiento y todavía no eran niños y pedían un dote y de esa manera podemos ver ese tipo de matrimonio. Reflexionemos sobre el maltrato de las mujeres. No son tratadas con dignidad y respeto. Solo son objetos utilizados para beneficios egoístas y destructivos. Son maltratadas verbalmente, físicamente y emocionalmente, destruyendo lentamente a la mujer. Y esto se llama femicidio, hasta darles muerte. Mujeres, buen entendimiento, inteligentes, prudentes, hermosas y sabias.
He ahí el punto que hacen con un hombre que es tan perverso y negativo. Es así como nosotros vemos hoy día. Un día se ha destapado en este tiempo, en esta época, en este siglo, cuánta carrera hay contra las mujeres golpeadas, maltrato. Hoy día todavía se da y se da en todas las áreas. Dice Eclesiastés 10:3, aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Así que nosotros debemos analizar las cosas realmente. Dios creó al hombre para hacer un buen matrimonio, para vivir en una armonía, en el amor. El necio siempre está actuando con insensatez y justifica su ingratitud. Es un hombre avaro, no agradecido, insensible. Por eso vemos nosotros el mal ya está resuelto, habían dicho aquellos en 1 Samuel 25:17. 400 hombres subían con David para exterminar a todos. Porque ellos decían que pues es un hombre tan perverso que nadie puede hablarle. ¿Quién puede vivir con una persona de esta calaña, de esta genes, con este ADN? Es importante que debe de cambiar, pero lo más doloroso es que aún dentro de la iglesia se encuentra este tipo de personas en las cuales nosotros debemos entender y debemos hacerle reflexionar. No hay forma de acercarse a él, hacerle ver sus errores. No hay forma de moverlo, porque tal es su perversidad, su mal genio, malvado, impío, injusto. Este hombre es sin Dios, sin temor y sin prudencia. Dice que Abigail significa gracia, Nabal significa insensatez. De esta manera debemos analizarlo, amados hermanos. Esto no debe de hacer ni debe de llegar a la iglesia, pero lamentablemente en la iglesia se encuentran o nos encontramos muchos de estos. Concluyendo, la narración verídica de 1 Samuel 25 nos da grandes lecciones de hombres perversos, necios, insensatos para con su mujer y familia. Esto se da aún hoy día en el siglo XXI en las iglesias. Cansado, causa tropiezos, es inconstante, con genes de insensatez. Las escrituras nos enseñan que la salvación es individual. Cada uno dará cuenta de sus propios actos. Nadie puede abrogar por otro. Es así como nosotros debiéramos dar a entender. Dice 2 Corintios 5:10 que cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso debemos tener un entendimiento claro de lo que es la insensatez, un entendimiento claro de lo que Nabal nos puede enseñar. La insensatez es la falta de buen juicio, prudencia, madurez. Es la necedad, la falta del sentido razón. Realiza actos sin pensar, movido solo por la pasión. Es un hombre que no tiene ley. Es un hombre que está engreído. Nosotros debemos luchar contra este tipo de cosas, porque no debe de permanecer. Hombres que en un momento dado están infiltrados en la iglesia, pero realmente están mostrando una vida totalmente diferente. Eso se le puede llamar la hipocresía, porque en un lugar pretenden manifestarse como luz, pero en otro lugar y en los hogares pretenden ser tinieblas. Oh, cuánto dolor, cuánto tropiezo tener un personaje así. Es importante que nosotros debamos reflexionar, meditar, para poder poner por obra, para poder entender realmente lo que las circunstancias nos enseñan.
Amados hermanos, si usted sabe de alguna situación al respecto, debemos nosotros quitar toda esa perversidad y ser verdaderamente luminares en este mundo y ser verdaderamente cartas abiertas que lean en cada uno de nosotros lo que realmente somos. Que Dios nos bendiga.